Mi esposo me pidió el divorcio por mensaje de texto y vació nuestra cuenta conjunta, no tenía ni idea de lo que le esperaba. El mensaje llegó mientras atendía a los clientes en mi boutique, te dejo y me mudo a Miami con mi novia de 20 años. Ya he vaciado nuestra cuenta conjunta. Jaja. Mis manos no temblaron al leerlo. Mi voz no vaciló mientras ayudaba a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo de 12 años acababa de dinamitar nuestro matrimonio por mensaje de texto fue un ligero endurecimiento alrededor de mis ojos. Esperé hasta que la señora Peterson se fue, su compra envuelta en nuestro característico papel plateado, antes de escribir mi respuesta, buena suerte. Me llamo Claire y a los 38 años, acabo de recibir el adiós más cruel de la historia. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba con su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por el día. Las señales habían estado ahí durante meses, las largas noches en el trabajo que nunca coincidían con sus depósitos, los cambios repentinos de contraseña en su teléfono, la forma en que había comenzado a ir al gimnasio religiosamente comprando ropa nueva, tratando de recuperar su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo de una cena para 2 en un restaurante caro, en una noche en la que él afirmaba estar trabajando hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente. Una semana después, cuando mencionó que quería combinar nuestras cuentas para simplificar las cosas, acepté alegremente mientras transfería mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que acaba de vaciar contenía lo justo para evitar que sospechara, aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba guardado de forma segura, junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había realizado durante el último año. Mi teléfono volvió a vibrar, no te molestes en rogar. Melissa y yo nos vamos mañana. Enviaré por mis cosas más tarde. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa, la vi reír demasiado fuerte con los chistes de Mark, noté cómo le tocaba el brazo cuando pensaba que nadie la veía. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, lo suficientemente ingenua como para pensar que era especial. No respondí a su mensaje. En cambio, llamé a mi abogada, la que había consultado hacía 2 meses cuando encontré los cargos del hotel en el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Es hora, dije simplemente. Acaba de hacer su movimiento. Los papeles están listos, respondió. Los presentaré a primera hora de mañana. ¿Quieres que le notifiquen en Miami? No hay prisa. Déjalo que piense que ha ganado. Primero. Otro mensaje de Mark, sé que esto debe ser difícil para ti. No te estás volviendo más joven, después de todo. Al menos tienes tu pequeña tienda para mantenerte ocupada. Mi pequeña tienda. La exitosa boutique que había construido desde cero. La que generaba más ingresos que su puesto de gerente intermedio. La cuyas ganancias había mantenido cuidadosamente separadas de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo recibirían en Miami. Déjalo disfrutar su momento de triunfo. Pasé esa noche en nuestra casa, mi casa, ya que la había heredado de mi abuela y la había mantenido a mi nombre a pesar de las repetidas sugerencias de Mark de añadirlo a la escritura. Otro instinto afortunado que había dado sus frutos. Mientras organizaba el papeleo que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente entonces, antes de que su crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de su antiguo yo. En estos días, usaba camisas demasiado ajustadas para su abdomen ablandado, se esforzaba demasiado por conectar con los veinteañeros de su oficina, usaba jerga que sonaba ridícula viniendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes suyos, cada uno más condescendiente que el anterior. He estado planeando esto durante meses. Melissa me entiende de una manera que tú nunca pudiste. Estarás bien. Tal vez encuentres a alguien más de tu edad. Ya le dije a mi familia. Están de acuerdo. Nos distanciamos. No es culpa de nadie en realidad. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, añadiéndolos a mi carpeta de pruebas. Déjalo que cabe su propia tumba. Mi abogada adoraría su admisión casual de premeditación, su alegre anuncio sobre el vaciado de nuestra cuenta. El último mensaje me llamó la atención, por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y hotel. Considéralo mi regalo de despedida. LOL. Perfecto. Llamé a la compañía de tarjetas de crédito. S.R.A. Harrison. Necesito denunciar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 billetes de primera clase a Miami reservados hoy. Cargos de hotel en el Royal Palm.
Y necesito eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene documentación del fraude? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Estaré encantada de enviárselos. El tono profesional de la representante no pudo ocultar del todo su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana para descubrir que sus billetes estaban invalidados, su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte allí hasta que encuentres algo más pequeño. En realidad, me reí a carcajadas con ese. ¿De verdad pensaba que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Había crecido tanto su ego que había olvidado de quién era la escritura? Otro zumbido, sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos llegar a un acuerdo justo por tu mitad. ¿Mi mitad? ¿De mi negocio? El que yo misma construí, financié y gestioné, mientras él se quejaba de mis largas horas y lo llamaba mi hobby. Me serví una copa de vino, el bueno que había estado guardando para una ocasión especial. Esto calificaba. Mañana, Mark aprendería algunas duras verdades sobre el derecho de propiedad y los bienes separados. Pero esta noche disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi próximo capítulo. La mañana trajo una ráfaga de mensajes de texto cada vez más enfadados de Mark. ¿Qué demonios le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no acepta nuestros billetes. El hotel canceló nuestra reserva, contéstame. Silencié mi teléfono y me dirigí a mi boutique. El viernes siempre era nuestro día más ocupado, y tenía un nuevo envío de bolsos de diseñador para desempaquetar. La vida continúa, incluso cuando tu esposo se escapa con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, su madre llamó. Claire, querida, Mark nos contó todo sobre lo controladora que has sido, cómo lo alejaste. Dice que ahora estás siendo vengativa, causando problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras arreglaba un escaparate. ¿Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y cargó los billetes para él y su novia a nuestra tarjeta de crédito? Silencio. Luego, bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que ha sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes de texto. ¿Quieres que te los lea? ¿El que se jactaba de llevarse nuestro dinero? ¿O tal vez el que se burlaba de mi edad? Otra pausa. Parecía un poco cruel. Le dije que ese mensaje de texto era inapropiado. Aprecio la llamada, Bárbara. Siempre me has caído bien, pero creo que es mejor que terminemos esta conversación ahora. Mi abogada me ha aconsejado un contacto mínimo con la familia de Mark durante el proceso. ¿Proceso? Sí. Adiós, Bárbara. Adiós. A última hora de la tarde, la hermana de Mark, Amanda, estaba difundiendo chismes familiares a través de amigos en común. Aparentemente Mark y Melissa estaban atrapados en un motel económico cerca del aeropuerto, sus sueños de Miami temporalmente frustrados. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero estas habían estado al límite durante meses. Otra señal de alerta que había notado. Mi abogada llamó con una actualización. La audiencia de emergencia está programada para el lunes. Dada su admisión de haber vaciado la cuenta conjunta y el fraude documentado con la tarjeta de crédito, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han notificado? Todavía no, pero recibirá los papeles en la dirección de su nuevo motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia están proporcionando una excelente evidencia. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios selectos sobre ti. Sonreí pensando en mi propia documentación, un año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que probaban la premeditación. Mark había estado tan concentrado en su gran escape que nunca consideró que yo pudiera estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono zumbó con otro mensaje de texto. Crees que eres tan lista, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Reenvié el mensaje de texto a mi abogada, añadiéndolo al creciente archivo de los errores de Mark. Que aprenda por las malas sobre los bienes separados y la propiedad de un negocio. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparada. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que podría haber esperado. Mark se presentó con su nuevo atuendo juvenil, vaqueros de diseño demasiado ajustados para su edad, una chaqueta que gritaba crisis de la mediana edad. Melissa esperó afuera, su juventud dolorosamente obvia bajo la dura iluminación del juzgado. Mi abogada presentó nuestras pruebas metódicamente, el alegre mensaje de texto de Mark sobre el vaciado de nuestra cuenta, su fraude con la tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos.
cada pieza cuidadosamente recopilada durante meses de silenciosa observación. Su señoría, intentó el abogado contratado apresuradamente por Mark, mi cliente admite algunas decisiones precipitadas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadoras. ¿Se refiere a prudentes?, replicó mi abogada. Mi clienta protegió sus bienes separados y mantuvo registros detallados del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es vengativo, esos son negocios inteligentes. La jueza revisó mi documentación, la escritura de propiedad separada de la casa, los papeles de constitución de la boutique a mi nombre, la cuidadosa separación de las finanzas comerciales y personales de la que Mark siempre se había quejado. Señor Harrison, la jueza se dirigió a Mark directamente, usted admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Mark se movió incómodo. Solo estaba tratando de hacer una ruptura limpia. ¿Cometiendo fraude financiero? La jueza arqueó una ceja. Y ahora reclama derechos sobre una propiedad que, según la documentación, está claramente separada de los bienes matrimoniales. El negocio creció durante nuestro matrimonio, intentó de nuevo el abogado de Mark. Mi cliente tiene derecho a... El negocio se estableció antes del matrimonio, interrumpió mi abogada, y la señora Harrison mantuvo una estricta separación de las finanzas comerciales y personales durante todo el tiempo. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark mientras la realidad comenzaba a asimilarse. Pensó que esto sería fácil, vaciar nuestras cuentas, huir con su novia, tal vez reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se había molestado en entender mi insistencia en mantener las cosas separadas, se había burlado de mi cuidadosa contabilidad como obsesiva. El tribunal encuentra evidencia suficiente de mala conducta financiera, anunció la jueza. Todos los activos compartidos quedan congelados en espera de la disolución final. Se ordena al señor Harrison que devuelva los fondos retirados de las cuentas conjuntas dentro de las 24 horas. Pero ese dinero ya no está, protestó Mark. Lo gastamos en... Entonces le sugiero que encuentre una manera de reemplazarlo, lo interrumpió la jueza. Y señor Harrison, el tribunal ve con muy malos ojos el uso de tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con amantes. Fuera del juzgado, escuché a Melissa preguntándole a Mark sobre sus planes para Miami. Su respuesta se perdió en el sonido de mis tacones haciendo clic con confianza sobre el suelo de mármol, de camino de vuelta al negocio que él nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron una serie de movimientos cada vez más desesperados por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido idea suya, que recordaba haber invertido dinero en sus inicios, incluso sugirió que había sido mi socio comercial todo el tiempo. Afirmaciones rápidamente refutadas por mis meticulosos registros. Se está desesperando, observó mi abogada. Las redes sociales de su novia muestran que ahora se están quedando en su apartamento estudio. Aparentemente vivir con el salario de una recepcionista no es la escapada glamurosa que imaginaba. La familia de Mark empezó a contactarme, su tono marcadamente diferente de sus acusaciones iniciales. No teníamos ni idea, admitió su hermana Amanda. Nos dijo que había sido fría, controladora, que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes de texto, la forma en que se jactaba de llevarse tu dinero. Ese no es el hermano que creía conocer. Su madre volvió a llamar, esta vez llorando. Las cosas que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven. Lo crié mejor que eso. Creía que lo hice. Dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo semanas atrás, pero ahora se sentía como ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres comenzaron a venir específicamente para mostrar su apoyo, a menudo yéndose con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar, me confió una clienta mientras compraba un bolso de diseñador. Pensó que se quedaría con todo en el divorcio. Hombres como ese nunca esperan que seamos más listas que ellos. Mi teléfono todavía vibraba ocasionalmente con mensajes de texto de Mark, su tono oscilando entre la ira y la manipulación. Lo has arruinado todo. Nunca quise hacerte daño. ¿Te arrepentirás de ser tan vengativa? ¿No podemos llegar a un acuerdo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenviaba cada mensaje a mi abogada sin responder. Déjalo cavar su propia tumba. A través de la vid escuché que Melissa estaba teniendo dudas. Aparentemente compartir su apartamento estudio con un hombre de mediana edad que no podía permitirse su propio lugar no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que había parecido emocionante durante las reuniones secretas en hoteles se sentía diferente a la dura luz de la realidad.
Publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores. Ayer mencionó durante una llamada de actualización y eliminó su estado de relación esta mañana, mencionó mi abogada. Casi sentí lástima por Mark. Casi. Pero entonces recordé su jaja, después de decirme que había vaciado nuestra cuenta, la crueldad casual de sus comentarios sobre mi edad, la forma en que había asumido que estaría indefensa sin él. En lugar de lástima, sentí algo más, orgullo. Orgullo por mi previsión, por mi fuerza silenciosa, por mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final de divorcio pintó una imagen muy diferente del triunfo imaginado por Mark. Su actitud arrogante había desaparecido, reemplazada por un pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Había pasado a un compañero de trabajo de su edad, según los chismes de la oficina. Mark se había presentado con su ropa vieja, el guardarropa de diseñador aparentemente devuelto para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por tratar de encontrar lagunas en mi separación documentada de bienes. Su señoría, intentó el abogado de Mark por última vez, a pesar de la documentación de propiedad separada, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa a través del apoyo moral y... ¿Apoyo moral?, interrumpió mi abogada. ¿Como estos mensajes de texto menospreciando el negocio de la señora Harrison como una pequeña tienda? ¿O estas publicaciones en redes sociales llamándolo su hobby? La jueza claramente había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación. Me quedé con mi casa, mi negocio y mis bienes separados. Mark se quedó con sus posesiones personales y su coche, que valía menos de lo que debía. Me has destruido, siseó mientras salíamos del juzgado. Tendré que volver a vivir con mis padres. No, Mark, te destruiste a ti mismo. Yo solo me aseguré de que no pudieras destruirme a mí también. Su madre estaba esperando afuera, lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar a los 45 años. La ironía de su situación no se le escapaba a nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en la habitación de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. «Planeaste todo esto desde el principio», me acusó. «Sabías que esto sucedería». «No, solo presté atención. Y a diferencia de ti, entendí el valor de llevar buenos registros». Su madre se interpuso entre nosotros. «Ya basta, Mark. Ya te has avergonzado lo suficiente». Mientras se alejaban, la oí empezar a sermonearlo. «Honestamente, ¿en qué estabas pensando? ¿Una chica de 20 años? ¿Vaciar cuentas bancarias? ¿Enviar esos horribles mensajes de texto?» Los vi desaparecer en el estacionamiento, sin sentir nada más que alivio. Mark había pensado que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese cruel mensaje de texto. En cambio, simplemente puso en marcha mis planes cuidadosamente elaborados. Mi teléfono vibró no con mensajes de texto de Mark esta vez, sino con notificaciones de nuevos pedidos del sitio web de mi boutique. La vida seguía adelante, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de que el divorcio finalizara, mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no se me escapaba. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda, que él había menospreciado, estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados y lanzado una tienda en línea que estaba ganando terreno a nivel nacional. Las noticias de la situación de Mark llegaban a través de conocidos mutuos. Había probado las aplicaciones de citas, pero descubrió que las mujeres de su edad no estaban interesadas en un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, habiendo oído hablar de su historia a través de los chismes de la oficina, se mantenían alejadas. Melissa aparentemente había advertido a sus amigas sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus desesperados intentos por recuperarla después de que ella lo dejara. Su carrera también se resintió. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había iniciado una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que resultó en una amonestación formal. El ascenso que esperaba fue para otra persona, alguien que no tenía un historial de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Intentó alegar discriminación por edad, me dijo Amanda durante una visita inesperada a la boutique. Dijo que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos simplemente agregó esa queja a su archivo. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho sobre lo completamente que Mark había alienado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos, admitió pasando los dedos por una bufanda de seda. Hizo muy bien el papel de víctima. Pero al ver cómo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenza que alguna vez le hayamos creído. Mi abogada me mantuvo al tanto de los continuos intentos de Mark de impugnar el acuerdo de divorcio.
Cada petición fue denegada, su reclamación de distribución injusta desestimada con base en la evidencia de sus propias acciones. De hecho, intentó argumentar que su mensaje de texto sobre vaciar la cuenta era solo una broma, me dijo riendo. La jueza le preguntó si jaja hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas de negocios locales querían presentar mi historia, no como la de una esposa despreciada, sino como la de una mujer de negocios inteligente que protegió sus intereses. Jóvenes emprendedoras me pedían consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas comerciales y personales. La mejor protección es la preparación, le dije a una joven que me recordaba a Melissa. Y confía siempre en tus instintos. La madre de Mark llamaba ocasionalmente, generalmente después de que él hubiera hecho algo particularmente autodestructivo. Había probado las apuestas en línea, con la esperanza de una solución rápida a sus problemas financieros. Se había involucrado en un esquema piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento de recuperar su antiguo estilo de vida solo lo hundía más en problemas. No sé dónde nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo nos ofrecimos a ayudarlo a recuperarse si tan solo asumiera la responsabilidad de sus acciones, pero todavía culpa a todos los demás, a ti, a Melissa, a su empresa, a la jueza. Escuché cortésmente pero mantuve mi distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había seguido adelante, llena de planes para una tercera boutique y una posible expansión hacia los accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada que colgaba en mi oficina, su último mensaje de texto antes de que bloqueara su número. Diviértete con tu pequeña tienda. Al menos te mantendrá ocupada en tu vejez. Debajo de ella estaba mi último premio empresarial, prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente tener éxito en tus propios términos. Un año después del divorcio organicé una gran inauguración para mi tercera boutique. El evento atrajo a los medios locales y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido, sino sobre una exitosa mujer de negocios que expandía su marca. La traición de Mark se había convertido en una mera nota al pie en mi historia de éxito. Durante el evento, Melissa entró inesperadamente. Parecía más joven que nunca, o tal vez yo simplemente me sentía mucho más fuerte. Se movió incómoda, agarrando su bolso como un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre cómo eras fría, controladora, cómo no apoyaba sus sueños. Luego lo vi intentar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Seguí arreglando una exhibición de gafas de sol de diseñador. Esos no eran sus sueños, Melissa. Eran escapes. Hay una diferencia. Lo sé ahora, hizo una pausa y luego agregó, intentó mudarse cuando congelaste las cuentas. Pensó que mi apartamento estudio sería temporal. Después de 2 semanas de que se quejara del tamaño de mi armario y sugiriera que pidiera un préstamo para un lugar más grande, entendí lo que querías decir sobre la diferencia entre sueños y escapes. En realidad, me reí de eso. Déjame adivinar, tenía grandes planes, pero ninguna forma de financiarlos. Exactamente. Todo iba a funcionar una vez que sus inversiones dieran frutos, una vez que obtuviera ese ascenso, una vez que su criptomoneda definitivamente aumentara de valor. Sacudió la cabeza. Ahora estoy saliendo con alguien de mi edad. Tenemos préstamos estudiantiles y un pequeño apartamento, pero al menos estamos construyendo algo real. Después de que ella se fue, mi subgerente susurró, ¿era esa la novia? No, respondí. Esa era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una joven pareja que examinaba nuestros bolsos de diseñador. Hablemos de tu idea para expandir nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, de resiliencia, del poder de la preparación. Las jóvenes emprendedoras a menudo buscaban mi consejo, y siempre enfatizaba la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark llamó por última vez, no para hablar de Mark, sino para agradecerme. Nos enseñaste a nuestra familia una lección importante, dijo, sobre permitir el mal comportamiento, sobre inventar excusas para la crueldad. Mark todavía vive en casa, todavía culpa a todos los demás por sus problemas, pero ya no lo estamos defendiendo. Ese es tu legado para nuestra familia, mostrarnos la diferencia entre apoyar a alguien y habilitarlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una 4ª ubicación. Mark había tenido la intención de menospreciarme, de cambiarme por un modelo más joven y llevarse la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin darse cuenta, me había empujado a ser aún más fuerte, más exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo.
La jueza la desestimó inmediatamente y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que te gustaría saberlo. Sonreí pensando en él en la habitación de su infancia, todavía tratando de reescribir un final que se había determinado en el momento en que me subestimó. A veces la mejor venganza no es desquitarse sino mejorar. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres empresarias. El tema no era el divorcio ni la traición, sino la construcción y protección de un negocio exitoso. Mi historia había pasado de ser una advertencia a ser una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó sobre cómo mantener separadas las finanzas comerciales y personales. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica, que el matrimonio significa compartir todo. Mi ex esposo dijo lo mismo, respondí, hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio en nuestro divorcio. Confía en tus instintos. La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 ubicaciones, cada una más exitosa que la anterior. La pequeña tienda que Mark había despreciado ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. A través de amigos mutuos, escuché que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento encima de un garaje. Tuvo que aceptar un trabajo con un salario más bajo después de que su antigua empresa redujera su tamaño, eliminando su puesto durante la reestructuración. Su perfil de citas todavía lo listaba como joven de corazón, aunque la foto de su perfil estaba claramente desactualizada. Melissa irónicamente se había convertido en una clienta habitual en mi boutique original. Había obtenido su título en Administración de Empresas y había comenzado su propia empresa de consultoría en redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez, mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Mantuve el cruel mensaje de texto de Mark enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Debajo de él, colgaba un letrero que decía, el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me puse de pie para dirigirme a mis empleados y clientes leales. El espacio se había transformado de una pequeña tienda a la tienda insignia de un imperio empresarial próspero. La madre de Mark asistió, aunque no le había enviado una invitación. Esperó hasta que la multitud se dispersó para acercarse a mí. Vi a Mark ayer, dijo alisando su vestido de diseñador, uno que había comprado en mi tienda. Estaba hablando de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Todavía no entiende que no perdió todo en el divorcio, lo tiró. Pensé en ese mensaje de texto, en su crueldad casual, en su suposición de que me derrumbaría sin él, en cómo había esperado que yo rogara, que me rompiera, que le demostrara que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, había construido algo más fuerte que antes. Cada nueva boutique era un testimonio de lo que las mujeres podían lograr cuando dejaban de atenuar su luz para los hombres inseguros. La joven vendedora que había contratado el mes pasado, coincidentemente también llamada Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras explicaba el proceso, vislumbré mi reflejo en el escaparate de la tienda. Vi lo que Mark no había podido ver hace 5 años, no una mujer envejeciendo, sino una volviéndose más sabia, más fuerte, más exitosa. Su cruel mensaje de texto había pretendido ser un final. En cambio, había sido un comienzo. No solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.